Primera de Reyes, y hoy vamos a hacer una pausa a la carta segunda de Pedro que hemos venido estudiando, porque hay que revisar algunas cosas. En el momento cumbre que vivimos es necesario que revisemos algunas cosas desde lo que el Señor nos dice, según su palabra, su bendita misericordia, su exhortación, para que nosotros vivamos los tiempos que tenemos. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 1 al 4. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que uno de mis padres. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales, y hoy, amparados y confiados en ti, nos reunimos para glorificar tu nombre, porque la bendición que nos has dado es una bendición que no puede ser apagada, ni quitada, ni menguada por nada, ni por nadie, ni por la vida, ni por ángeles, ni por principados, ni por lo alto, ni por lo profundo. Ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor, de tu bendición, Señor, de tu misericordia, de tu favor, de tu justicia. Por eso hoy te oramos, Señor, y hallamos oportuno socorro cuando acudimos ante ti. Y hoy queremos pedirlo, Señor. Hoy queremos vivirlo, Señor. Hoy queremos predicarlo, Señor. Hoy queremos hablarlo. Hoy queremos estar con los que sufren y con los que lloran. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, hace un tiempo, mientras preparaba esto, pensaba en una lectura que tuve acerca de todos los que migran y cómo pasan las fronteras. Y en algunos de estos lugares hay refugios donde se les recibe, se les brinda comida y agua, pero estos lugares no llegan a ser esos refugios que están esperando la mayoría de las personas. En esos refugios hay peligros, allí hay robos, allí hay maltratos, allí ninguno puede dormir bien. En vez de ser unos refugios, son lugares donde está la gente pendiente de ver cómo daña al otro. Y muchos de los migrantes pueden contar las historias y decir que son capaces o prefieren muchas veces dormir fuera de esos refugios que dentro de ellos. El salmista David estuvo en algún momento buscando un refugio. Salmo 142 expresa el deseo del salmista de buscar a Dios cuando estaba siendo perseguido. Y él dice algunas frases que son importantes para nosotros hoy. Él dice: no tengo refugio, ni hay nadie quien pueda cuidar mi vida. Y él sigue destacando, pero más adelante dice: pero tú eres mi esperanza, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Y conectando lo que está diciendo el salmista con lo que estamos viviendo hoy como país, nosotros pudiéramos preguntar, después de leer esta primera carta, este primer libro de los Reyes, tres preguntas. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi vida, mi mente? Pero también deberíamos preguntarnos: ¿con quién estoy acompañándome en estos días? ¿A quién estoy buscando para que me acompañe? Puede ser una segunda pregunta. Una tercera pregunta pudiera ser: ¿qué estamos haciendo? Y saben, recuerden allí en Génesis 3:19,
cuando el hombre peca, Dios le dice al hombre y a la mujer, ¿dónde estás tú? Dios nos sigue haciendo esa pregunta hoy. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En quién estamos? ¿A quién estamos viviendo? ¿A quién estamos reflejando? ¿O estamos a merced de los que están fuera de nosotros, de los movimientos que siguen rondando a nuestro alrededor? Son preguntas que vamos a responder de acuerdo al texto que hemos leído. Y es un texto que refleja la vida de Elías en un momento cumbre. Elías, aquel hombre de Dios, aquel hombre que había dicho que no iba a llover y no llovió por mucho tiempo. Aquel hombre que desafió al rey Acab y a su esposa Jezabel, que es una de las personas más grotescas y horrendas que se describen en la Biblia. Los desafió como profeta de Dios. Pero también aquel hombre que dijo que no iba a llover. Aquel hombre también dijo que iban a ser muertos muchos a espada. Aquel hombre que degolló a 400 profetas de Baal. Aquel hombre que en medio de la emoción y el orgullo llegó a decir: yo soy el único que he quedado que no se ha rendido ante Baal. Aquel hombre claudicó en un momento cumbre de su vida. Pasó de una emoción cumbre alta de ver cómo Dios actuaba en medio de los profetas, a desear la muerte, a estar triste, de tal manera que dijo: Señor, quítame la vida. Son algunas de las cosas que debemos ver alrededor de los 4 versículos que hemos leído y que nos van y nos llevan a la pregunta: ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estaba Elías en el momento de la dificultad y la crisis? Tal vez Elías tuvo algunos inconvenientes por no responder de buena manera a esta pregunta. ¿Dónde estamos ahora? Desde la historia de Elías, en algún momento o punto de la historia estuvo en peligro por no estar en el lugar correcto. Elías debía estar sirviendo al Dios que lo había llamado para servir, pero dicen que él tuvo miedo y huyó. Él tuvo miedo y se fue. Él tuvo miedo y comenzó a buscar lugares que según él le iban a dar la paz. Comenzó a buscar lugares para poder hallar descanso en su vida. Y es una de las cosas que hoy nosotros debemos evaluar. ¿Dónde estamos? ¿En quién estamos depositando nuestra confianza? Elías era reconocido como el profeta de Dios. Vamos a buscar allí Primera de Reyes 17:1. ¿Cómo dice? ¿Cómo se presenta el profeta? ¿Qué dice Elías de él? ¿Qué habla allí? Miren lo que dice. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya... Y podemos volver a leer en el capítulo 18, versículo 15, que es la misma presentación. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esa era la identidad del profeta. Él vivía en la presencia de Dios. Él había sido llamado por Dios para vivir en la presencia de Dios, pero en el momento cumbre, en el momento difícil, en el momento de la persecución, en el momento de la crisis, Elías no se estaba identificando con el Dios del cielo. Elías no estaba diciendo cuando fue recibido el mensajero de Jezabel. Elías no dijo con firmeza: vive Jehová el Señor, en cuya presencia estoy, que yo soy un siervo fiel de él. No, Elías huyó. Elías en cambio dijo: voy a salvar mi vida. Me van a hacer lo mismo que yo le hice a los profetas. Y es allí donde nuestra confianza plena debe estar colocada en el Señor. Elías era reconocido como un hombre de Dios. Nosotros hoy más que nunca debemos ser reconocidos como hombres y mujeres de Dios, que son capaces de decir: vive Jehová el Señor, el cual es soberano y en cuya presencia estoy, que esperaremos y confiaremos en él. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Era la identidad del profeta. ¿Cuál es nuestra identidad hoy? ¿En qué lugar estamos parados? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos buscando? Debe ser hoy más que nunca nuestra identidad estar anclada en el Señor. Es Jehová Dios quien nos brinda
Es Jehová Dios quien nos ayuda. Es Jehová Dios quien nos representa y nosotros debemos ser sus representantes hoy más que nunca. Si podemos dar un título a un mensaje como este, debemos decir: en Dios tenemos un refugio seguro. En Dios tenemos un refugio seguro. Y no me puse de acuerdo ni con el pastor Hidrogo, tampoco con Gerardo. Y todo lo que hemos leído desde el principio es Dios diciéndonos: en mí ustedes están seguros. En mí ustedes tienen un refugio seguro. En mí ustedes no están en peligro. En mí ustedes no deben ni pueden huir. En mí ustedes deben clamarme. Y es lo que nosotros debemos hoy más que nunca decir. En medio de la crisis vemos a Elías huir lejos. Elías fue a Berseba. ¿Y qué representa Berseba para el pueblo de Israel? Pues en Berseba fue donde se cavó un pozo en medio del desierto. Para ellos Berseba significaba un lugar de descanso, un lugar de refugio, un lugar donde voy a buscar refrescamiento. Pero allí no lo halló. Elías dejó a su criado y siguió por el desierto. Tampoco en el desierto halló refugio. Elías siguió por el desierto y fue a una cueva. Tampoco halló seguridad en la cueva. Ángeles fueron enviados para decirle: Elías, levántate, esa no es tu labor. Elías, donde estás ahora no es donde debes estar. Elías, levántate de ese lugar, come, báñate y vuelve a donde Dios te envió. Si nosotros hoy callamos, dice Mateo 5:13, si la sal se desvaneciere, si usted va a usar la sal hoy para echarle a una comida y sigue insípida, ¿para qué va a usar el salero? Si la sal se desvaneciere, si nosotros como iglesia, como sal, como luz, no comenzamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ¿qué será del mundo? ¿Qué será de aquellos que necesitan consuelo hoy? ¿Qué será de aquellos que necesitan esperanza hoy? ¿Qué será de aquellos que hoy están entristecidos? La iglesia debe estar allí para mostrar el favor de Dios y para mostrar el amor de Dios. Elías fue a Berseba y lo leemos en el versículo 3, donde leímos: viendo pues que vio él el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Aquel hombre desafiante ahora estaba allí deprimido, ahora estaba allí solitario, quería alejarse de Dios. Y una característica peligrosa es cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nos quedamos en un rincón, cuando buscamos una cueva, cuando no queremos saber nada de nadie, cuando nos alejamos de todo y de todos. Es un peligro. Por eso les decía al principio: ¿dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Qué estamos haciendo? Y fue la pregunta que Dios hizo al hombre. ¿Acaso Dios no sabía que ellos habían pecado? Sí lo sabía. Pero les dijo: ¿dónde estás tú, Adán? ¿En dónde te has metido? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Y sabía que estaba en el lugar donde no debía estar porque estaba bajo el pecado, pero también no estaba ya en comunión con su esposa. Estaba lejos de ella, cada quien por su lugar. ¿Y qué estaba haciendo? No estaba haciendo lo que Dios le dijo que debía hacer. No hallamos descanso y seguridad en cualquier lugar, sino en la presencia de Dios y en el Dios que nos ha dado su presencia. No hallamos paz en otro lugar, sino allí, identificándonos y andando en esa identidad. Señor, quiero estar en tu presencia. Hoy hemos cantado, hoy hemos adorado y seguiremos haciéndolo. Señor, ayúdanos a ver tu rostro, ayúdanos a buscar tu rostro, ayúdanos a pensar en tu justicia en medio del tiempo que vivimos. Se alejó de la gente. Él dejó a su criado. Reina Valera dice criado. ¿Y qué significado tenía eso? No era un simple criado. Era su representante, era su mano derecha, era aquel que era capaz de ayudarle en su ministerio, era aquel que era capaz de ayudarle en su carácter. Esa persona, él le dijo: quédate aquí, yo me voy solo. ¿Con quién estamos acompañados en este momento? ¿Con quién estamos nosotros tratando de buscar el rostro de Dios?
es necesario que nos preguntemos, ¿dónde estamos ahora? ¿Estaba Elías donde debía estar? No. Elías debía estar cumpliendo el llamado que Dios le dio. Y saben, Elías debía estar ungiendo reyes. Elías debía estar proclamando a su sucesor, porque ya Dios lo había llamado y le había dicho, tú no vas a seguir con tu labor. Pero él seguía diciendo, yo soy el único que he quedado, no hay más nadie. Yo soy el único al que Dios ha llamado, yo soy el único profeta fiel. Había orgullo allí en el corazón de Elías. Él pensaba que era el único merecedor del llamado de Dios. Y había un orgullo que se había ido entremetiendo. Si leemos en el contexto, vemos que gente le decía, mira, yo ayudé con pan y agua a algunos profetas y los salvé. Pero él seguía diciendo que él era el único. Él seguía diciendo, yo soy la voz oficial de Dios. Debemos tener cuidado, porque Dios usa a su pueblo en cualquier lugar y en cualquier momento, y nosotros necesitamos estar rodeados de esa clase de personas. No somos los únicos, no somos la única iglesia, no somos los únicos personajes, no somos los únicos cristianos. Hay mucho pueblo en todo el universo, no solo gozándose en el Señor, sino también sufriendo por causa del Señor, y sino también sufriendo por la opresión de gobiernos. Pero no somos los únicos. Hay muchos en el mundo hoy sufriendo. Elías estaba lejos del lugar donde debía estar, donde más allá de un espacio físico necesitaba volver a estar en la presencia del Señor. Elías estaba pidiendo la muerte a Dios. Elías deseaba morirse. El gran profeta Elías estaba deseando morirse. Y allí nos identificamos nosotros también. Y es bueno que esto esté aquí plasmado en la palabra del Señor, porque se identifica con nosotros, los necesitados, los que sufren, los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y esto en consonancia con Juan 11:35. En medio de las protestas, una hermana me dijo, pastor, ¿podrá venir a orar por mi familia? Porque mi suegro partió del Señor de la tierra. ¿Y qué hacemos nosotros? Necesitamos seguir sirviendo al Señor. Es el llamado que el Señor nos hizo. En medio de toda la situación, los eñapá necesitaban hacerse unos exámenes médicos. Había que llevarlos. Los enfermos siguen. Los que están recibiendo diálisis siguen. Y es allí donde oramos y clamamos por todas aquellas personas que necesitan realizarse una diálisis, porque deben llevar a su familiar allí. Por aquellos que van a un hospital y no pueden encontrar la medicina, necesitamos orar por ellos, por los que sufren, por los que no pueden paralizar su vida, porque necesitan una emergente intervención. Elías no estaba en el lugar donde debía. En este tiempo debemos nosotros estar en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? ¿Dónde hallamos reposo? ¿Dónde hallamos refugio seguro? Hemos cantado que en los brazos del Señor. Hemos leído Salmo 46, Salmo 42, Salmo 142, el salmista en medio de la cueva, allí siendo perseguido. Él pensó que el refugio se lo iba a dar la cueva, pero seguía angustiado y desde allí clamó y dijo, Señor, ayúdame, porque mi mente desea la ira, la venganza, el dolor para el otro. De alguna manera le dijo al Señor, no estoy pensando como debo pensar, pero ayúdame, Señor. Y eso lo conecto, le decía, con aquella familia a la cual asistimos en este tiempo de dificultad. Pero allí ellos, velando a su familiar, les recordaba el texto de Juan 11:35 que dice, ¿cómo dice Juan 11:35? Uno de los textos, por si no el más corto de la Biblia. ¿Qué dice Juan 11:35? ¿No se lo sabe? Pero apréndaselo. Es corto. Jesús lloró. Y alguien pudiera decir que es corto y Jesús lloró. Jesús lloró, querido hermano.
Jesús lloró, querida hermana. Jesús está velando por tu lágrima. Allí en tu soledad, en tu intimidad. Él no está lejos ni ajeno a tu tristeza, a tu dolor y a tu angustia. Pero Él quiere que te levantes de allí, como quería que Elías se levantara. Y es tremendo esta historia y les pido que la lean completa, porque Dios está persiguiendo a Elías. Dios fue a buscar a Elías en la cueva. Dios fue a buscarlo allá, a decirle: este no es tu lugar. Aquí no es donde debes estar. Tú debes volver al llamado que te hice. Yo te amé, yo te salvé, yo te coloqué allí donde estás. Vuélvete a mí. Y es una de las cosas más maravillosas que debemos hacer. Nosotros debemos estar en el lugar correcto, en la presencia de Dios, sabiendo que ese es nuestro refugio. ¿Es nuestro refugio? Es el título, es nuestro refugio seguro. Si hay algún refugio hoy en el que debemos estar, es en la presencia de Dios como refugio seguro. Y cuando hablo de la presencia de Dios, no estoy diciendo que usted debe desear morirse. No, hablamos de vivir en la presencia de Dios. Hablamos de identificarnos con el Señor. Hablamos de mostrar al Señor a aquellos que están sufriendo. Hablamos de hablar del evangelio, como decía el pastor Hidrogo, hoy más que nunca a aquellos que están en búsqueda de Él. No era el desierto, no era Berseba, no era la cueva, no era estando solo, no era en escapar de la situación. Uno de los principales problemas que estaba confrontando Elías en este punto de su vida es que no estaba en el lugar correcto. No estaba en un lugar donde le llevaba a ese lugar a reconocer a Dios. No estaba en un lugar donde él debía estar. Y es allí donde nosotros debemos clamar a Dios cuando estamos en un lugar no indicado. Decir: Señor, sácame de aquí. El Espíritu Santo te dice: no es tu lugar, no debes estar aquí. Recuerden al rey David, estaba en el lugar incorrecto, porque dice la Escritura que en el momento donde los reyes o cuando los reyes iban a la guerra, David estaba en el palacio. Pues él estaba solo, no estaba en el lugar correcto y también quería buscar la compañía incorrecta. Y hizo todo lo posible para buscarla y la halló y se acostó con ella. Y ustedes saben el resto de la historia. Lugar incorrecto, compañía incorrecta, un peligro inminente, un peligro seguro. Buscar el lugar correcto, y el lugar correcto está en la presencia de Dios. Es interesante que cuando Dios encuentra a Elías en la cueva, dice que vino un terremoto. Dicen que luego del terremoto vino un viento recio. Dicen que luego del viento recio vino un fuego. Pero en cada uno de los casos dice: Dios no estaba allí. Elías era representante de la algarabía. 400 profetas allí en el monte Carmelo. Allí unos y otros. La discusión, la pelea, la batalla. Y había algarabía. Pero luego Elías bajó. De la cúspide emocional del servicio ministerial bajó. Y allí cuando se le presenta la crisis, ¿qué pasó con Elías? ¿Qué le sucedió? Y Dios comienza a mostrarse ante Elías, no en la algarabía, no en el terremoto, no en el fuego, no en el bullicio, sino, dice, amado hermano, un silbo apacible. Hoy es tiempo de buscar a Dios de esa manera. Un silbo apacible, y dicen que Elías se cubrió el rostro porque era reconocido para él que se trataba de Jehová, Dios de Israel. Se le estaba presentando y él cubrió su rostro diciendo: Señor, he pecado, dime qué tengo que hacer.
Y Elías se volvió. Dios le dice, vuélvete a ungir a Eliseo. Vuélvete a ungir al otro rey. Y Elías continúa diciendo, pero Señor, yo soy el único que he quedado. Y si muero, no habrá más nadie. Y Dios siguió hablándole. Y al final, versículo 18, capítulo 19 del primer libro de Reyes, le dice, Elías, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué le está diciendo Elías? Yo soy Dios, yo soy soberano, yo sé cómo voy a hacer las cosas. Tú no eres el único, hay muchos otros que yo he llamado y ellos no se han doblado ante los Baales. Ellos son hombres y mujeres fieles. Hoy Dios nos está haciendo ese llamado. Hombres, mujeres fieles, no se dobleguen ante ningún otro Dios que no sea yo. No nos dobleguemos ante ningún ser humano que nos quiera doblegar, sino sirvamos a Dios y vemos que Elías huyó y luego Dios va a hacer una obra mucho más maravillosa. Elías es levantado al cielo y se fue, pero no sin antes cumplir lo que Dios le había dicho. Anda y unge a Eliseo, que Eliseo va a seguir haciendo lo que tú estás haciendo. Anda y unge a los reyes, que ellos van a pasar su espada por el cuello de todos aquellos que te están persiguiendo. Yo soy Dios, tu Dios, Elías. Yo te protejo, en mí tienes seguridad. Confía en mí, yo soy tu Dios. La segunda pregunta es, ¿con quién estamos ahora? ¿Cuál es nuestra compañía? Elías en su orgullo ya venía diciendo que él estaba solo, que él era el único. Pero eso es orgullo y debemos tener cuidado. Yo necesito la compañía de hermanos, la compañía de hombres fieles que me puedan ayudar, la compañía de hombres y mujeres fieles que puedan ayudarnos en tiempos de crisis y de dificultad. Y debemos buscar de eso, pero no sin antes buscar la presencia de Dios. La comunión con el Señor, Elías la había perdido. Y Dios mismo recupera esa relación. Porque tú y yo, delante de Dios, llamados de Dios, somos valiosos para Él. Y no estoy hablando de autoayuda, ni de un ánimo que está por encima de lo que la Escritura dice, sino somos colaboradores de Dios. Y en este tiempo debemos alzar esa bandera, fidelidad a Dios, colaboradores de Dios, constructores de Dios y de su plan. Y allí estamos, en todo ese panorama, en toda ese allí plan, en esa maqueta, estás tú y estoy yo. Debemos preguntarnos cuán fieles estamos siendo al llamado que Dios nos ha dado. Él nos tiene, los que somos de Dios, nos tiene una maqueta inmensa porque Él está construyendo, restaurando, salvando a un mundo necesitado. El peligro borró las emociones consecuentes de la obra de Dios. Elías pensaba que era el único hombre fiel. Elías pensaba que era el único profeta que iba a pasar por la tierra y eso le llenó de orgullo y lo llevó a la caída. Antes de la caída está la altivez de espíritu, el orgullo. Y Elías pasó por allí. Y Elías, no necesitando a nadie, muestra su orgullo. Pero veamos el caso del Señor. Jesús, en medio de la crisis, fue a orar allí al monte de Getsemaní. ¿Qué hizo con sus hombres? Les dijo, acompáñenme a orar. ¿Recuerdan esa escena? Ese relato. Jesús sabía todo lo que le iba a pasar. Jesús estaba en medio de una situación difícil y le dice a sus amigos, vengan, necesito que oren conmigo. En contraparte, ¿qué hicieron sus amigos? ¿Qué pasó con ellos? Lo acompañaron, estuvieron con él allí fervientemente diciéndole, maestro, yo te voy a acompañar, vamos a orar. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se quedaron?
No una vez, 2 veces, no 2 veces, 3 veces. Y cuando ya el Señor los vio, sigan durmiendo. Necesitamos compañía. Necesitamos estar bien acompañados del Señor, pero también de su iglesia. Ese que usted ve al lado de usted, necesita de Él. Y ninguna cosa podrá apartar a ese hermano que usted tiene allí del Señor. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni espada, ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él murió por Él, por ti, por mí. Somos uno en el Señor. Esta sensación de soledad, que es la que el pecado ocasiona en la vida de mucha gente, es una sensación, es una emoción pecaminosa. Recuerden, ¿dónde estás tú, Adán? Adán estaba huyendo de Dios. ¿Qué quiso hacer Jonás para no cumplir con el llamado que Dios le hizo? Huyó supuestamente él de Dios. Pero nadie puede huir de Dios, ni doblegar, ni quitar el llamado que Dios te hizo. Entonces, en este tiempo, somos llamados a cumplir con lo que Dios nos dice y nos manda a hacer. En cualquier situación y muy especialmente en medio de las crisis, nosotros no debemos ni podemos estar solos. ¿Usted quisiera estar solo en medio de una crisis? ¿En medio de una situación apremiante? No. No podemos ni debemos, porque es allí donde el enemigo va a usar esa situación, va a usar esa condición, va a usar esa depresión, va a usar esa tristeza, va a usar esa desesperanza para fomentar el pecado en tu vida. Por eso hoy tenemos la cena del Señor. ¿Y qué significado tan importante es la cena del Señor para la vida del creyente? Porque es comunión, porque es Dios recordándonos lo que Él hizo con sus discípulos y también diciendo esto lo deben hacer todo el tiempo hasta que yo venga, dice el apóstol Pablo luego. ¿Y de qué se trata? De comunión. ¿De qué se trata? De restauración. ¿De qué se trata? De amor. ¿De qué se trata? De recordatorio. ¿De qué se trata? De sentar a hombres y mujeres con diferencias en una misma mesa. Elías dejó a su siervo, no quería compañía. Elías no quería escuchar al ángel. El ángel le decía, come y bebe, levántate y vuélvete a Dios. Y es una de las situaciones más difíciles. Vean, soledad. No quería comer, quería estar solo, tenía dificultad, no quería caminar, no quería estaba allí en un lugar desenfocado, solo, sin compañía y no quería hacer nada. Elías recorrió 45 kilómetros aproximadamente corriendo desde el monte Carmelo hasta Jezreel. Vean el servicio fiel de un hombre de Dios. 45 kilómetros, más que un maratón, dicen que hay entre el monte Carmelo y la ciudad de Jezreel, donde estaba Acab. ¿Y por qué él hizo eso? Porque él corrió delante del carro de Acab. Mientras Acab iba en su caballo, él iba corriendo. Porque él iba a decir, la lluvia viene, no porque Acab lo dijo, sino porque el Dios del cielo dijo, ya basta. Y yo soy el pregonero de Dios. No es Acab el que va a dar la buena nueva, sino soy yo, Elías. Y dice la escritura allí, puede leerlo, que Elías llegó primero que Acab a dar la nueva de que la lluvia venía. ¿Quién dijo que no iba a llover? ¿Por qué estaban persiguiendo a Elías? Porque Elías estaba diciendo cosas que según ellos no debían pasar. La lluvia no vino. Elías dijo que la lluvia no vendría porque Dios le dijo que no iba a llover. Una crisis tremenda. Pues para ese gobierno, para Acab, para el rey, para su mujer, Elías estaba hablando lo que no debía hablar. Y cuando viene la lluvia, Elías le dice a su siervo, sube y ve que allá se está formando una nube. Viene lluvia. Y el siervo decía, yo no veo nada. Elías sí lo veía. Elías sí sabía lo que iba a suceder. Hasta que el siervo, después de mucho tiempo, subió y dijo, si veo algo pequeño allí. Elías le dice, es lluvia que viene. Dile a Acab que vaya a su ciudad e informe, pero no sin antes
yo voy delante de él. ¿Qué significado tiene eso? Pues la convicción en lo que Dios va a hacer. Elías estaba convencido de lo que Dios iba a hacer, pero también estaba convenciendo a los que estaban cerca de él acerca de lo que Dios iba a hacer. Elías estaba allí, sí, sirviendo fielmente al Señor, pero cuando él estaba de rodillas orando para que la lluvia llegase, él le dijo a Acab, mira, la lluvia viene. ¿Y saben qué hizo Acab? Dice que Acab fue, se bajó y comenzó a beber. Vean lo que hacen los impíos. Vean lo que hacen los inicuos. Vean lo que hacen los que están lejos de Dios. Mientras el profeta, su siervo, estaba orando y clamando a Dios, dice la escritura, lo puede leer luego, que Acab se bajó a beber. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Qué le estamos diciendo a los que están alrededor? ¿Cómo estamos convenciéndolos de que Dios va a hacer su obra? Y cuando hablamos de convencimiento, hablamos de que el Espíritu Santo mora en nosotros para decirle a los que están alrededor lo que Dios va a hacer. Y Dios va a seguir cumpliendo su palabra. No debemos estar solos. La presencia de Dios será siempre la mejor compañía en medio de los momentos decisivos de nuestra vida. La presencia de Dios, su presencia, decir, Señor, vive Jehová el Señor, en cuya presencia estoy. Si hay alguna identidad que debemos recordar, es esta, la de Elías. Vivir en la presencia de Dios, vivir en Cristo, vivir para Cristo. Cuando Dios irrumpe en la vida de Elías en la cueva, este es confrontado con la realidad pura de un Dios que le empuja hacia un punto de recuperación de su comunión, no solo con Dios, sino también con los demás. Vean lo que Dios le dice, versos 15. Le dice, verso 15, capítulo 19, y le dijo Jehová, ¿a quién? A Elías, ve, vuélvete por tu camino. ¿Qué le está diciendo? Regresa, compadre. Te fuiste por donde no era. Vuélvete por tu camino. Vuelve al redil. Vuelve al camino. Vuelve al lugar. Vuelve con la compañía. Vuelve a hacer lo que debes hacer. Vuélvete por el desierto de Damasco y llegarás, y vean lo que él tenía que hacer. Él era un profeta y le dice, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Él debía seguir ungiendo. Él debía seguir sirviendo. Él debía seguir predicando. Él debía seguir pregonando. Él debía seguir siendo un heraldo del Señor. También vas a oír a Jehú, hijo de Ninsi, por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías, ya se acabó para ti. Anda y cumple este último llamado. Vas a hacer lo que vas a hacer hasta donde yo quiera que lo hagas. Y vean, dice, y el que escapare de la espada de Hazael, ¿hay miedo? Jehú lo va a matar. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo va a matar. Y yo haré que queden 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Por último, hermanos, ¿qué estamos haciendo hoy? Y esa pregunta la hace Dios a Elías, capítulo 19, versículo 9. Le dice Jehová allí en la cueva a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo en este lugar, Elías? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? Elías había dejado de cumplir con el llamado que Dios le había dado. Los servicios urgentes que se debían realizar estaban paralizados. Debían ser ungidos personas. Debían seguir siendo el pueblo alentado ante cualquier situación, ante la crisis. Y Elías estaba en la cueva. No había voz de Dios allí, oficial. La voz oficial era la de Elías. Habían otros profetas, pero Elías era el hombre que debía cumplir con ese llamado. Y no estaba sucediendo eso. Tanto el ángel como Dios mismo animaron a Elías a que volviera al camino. Nuestro servicio
Queridos hermanos, es a tiempo completo. Nuestro servicio, nuestra labor, nuestra predicación es a tiempo completo. Fuimos apartados para cumplir las bonanzas, en medio de las bonanzas, en medio de las crisis, con la voluntad de Dios. La labor de Elías era una labor loable, era una labor fiel, era una labor de sacrificio, era una labor de justicia mostrando a Dios. No solo recorrer el monte Carmelo hasta Jezreel, sino exponer su vida en medio de muchas dificultades. Pero luego cayó, luego se degradó y allí Dios lo salvó. Dios nos libre a nosotros. Dios nos libre de estar en un punto donde no debemos estar, donde no estemos rodeados con la gente que debemos estar y donde no estemos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Nosotros debemos seguir dando las buenas nuevas de salvación. Y ese recorrido que hizo Elías fue un recorrido para dar una buena nueva. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. En la dificultad, las noticias sobreabundan buenas en el Señor para decirle a la gente, tenemos esperanza, tenemos un refugio seguro. No es un refugio cualquiera, no es una cueva, no es Berseba, no es el desierto, es Dios mismo y su presencia. En Él estamos seguros. Dios se ha reservado mucha gente para su servicio. ¿Cuántos son siervos del Señor aquí? Somos siervos del Señor. Él nos ha llamado y nosotros debemos cumplir con el llamado que Él nos dio. En cualquier circunstancia, hoy más que nunca, hay familiares alrededor nuestro que necesitan que nosotros le hablemos de la palabra del Señor. Le hablemos de su esperanza, le hablemos de su salvación, le hablemos esa frase que vimos hace un tiempo en primera carta de Pedro que dice, somos ciudadanos y advenedizos. Advenedizos, están anhelando el regreso del Señor. Por eso no debemos nosotros dejar de cantar, vivir acerca de las bondades de Dios y decir, en Cristo tengo un refugio seguro. En Cristo yo estoy seguro, segura. En Cristo estamos seguros. En Él hallamos descanso. En Él tenemos refugio. En Él podemos ver sus bondades y también enseñarla a los demás. Entonces, son 3 preguntas. ¿Las recuerdan? La primera es, ¿dónde estamos? Si Dios hoy dice, ¿dónde estás tú, Luis Gamardo, hoy? Luis se ríe. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos? Pero también preguntar, ¿con quién estoy? ¿Cuál es nuestra compañía? ¿Es la presencia de Dios lo primero para mí? Segunda pregunta. Y lo otro, ¿qué estamos haciendo? Por allí está la pequeña Giovanna. Ahí están sus padres. Estuvimos orando por ella. Y ya Giovanna está aquí en medio nuestro. Su gloria se ha manifestado no solo en la familia. Y yo sé que ellos tienen grandes cosas que decir acerca de lo que Dios hizo en este tiempo con ellos. Está la pequeña Amelia aún hospitalizada. Pero también sus familiares y la iglesia tiene grandes cosas que decir acerca de lo que Dios hizo y sigue haciendo en Amelia. Pero en cada vida, en ti y en mí, hay muchas cosas que decir. Son incontables, no podemos enumerarlas, dice el salmista. Son maravillosas, son gigantes, son cosas que Dios ha hecho en nosotros y que nosotros debemos colocar en el lugar correcto. Donde estamos, en la presencia de Dios debemos estar. ¿Con quién estamos anhelando la presencia de Dios y su iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Buscando la forma de, con la palabra del Señor, con su guía, no solo predicarme a mí en este tiempo, sino también predicar a los siervos que están alrededor, para que vean, para que se glorifiquen, para que se maravillen con lo que Dios está haciendo. Vamos a buscar el Salmo 142 y con esto quiero terminar.
Vamos a ponernos de pie. De alguna manera lo hemos leído hoy. Pastor Jesús leyó, creo, el Salmo 46. Y marqué dos cosas que dice el Salmo y podemos buscarlas. Salmo 46. El Pastor Jesús no me llamó, ni tampoco nos pusimos de acuerdo en que él iba a leer esto, sino es Dios hablando a su iglesia. Dice el verso 46, capítulo 46, verso 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nuestro refugio, es el Dios de Jacob. Verso 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En otra oportunidad, Hidrogo antes me llama para yo al menos saber qué. Pero es Dios, hermanos. Nuestro refugio está en el Dios de Jacob. Salmo 142. Allí en la cueva dicen los estudiosos que hizo este salmo David, y es un masquil, que es una instrucción de David a su pueblo, de su pueblo a nosotros y de nosotros a la gente que escuche lo que David magníficamente escribió. Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, decía David. Y él fue a la cueva buscando refugio. Pero dice: no lo tengo. En mi mente, en mi humanidad, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propio. ¿Qué le parece? Estaba David allí, buscando refugio, buscando cuidado, en una cueva, escondido, pero no tenía ni refugio, ni estaba cuidado. En su mente él dijo: estoy angustiado, estoy solo, no tengo el cuidado que debo tener. Señor, por favor, cuídame, sálvame. En ti quiero estar seguro y refugiado. Vamos a orar.